Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo a todos quienes están en sus hogares, deseando que el Señor sea con ustedes y que sea bendiciendo en esta hora. Antes que todo, los quiero invitar a que podamos orar y rogar a nuestro Señor que Él esté junto a nosotros en este culto. Señor, en esta hora te agradecemos porque tú dispones de los medios para poder reunirnos, Señor. Tal vez no presencialmente, pero sí, Señor, tú pones de la tecnología para poder realizar estos cultos. Señor, te rogamos que tú seas con cada uno de nosotros, con mis hermanos que están en sus hogares, con las familias, con aquellas personas que deben salir a trabajar en estos tiempos complejos, por aquellos que le está faltando el alimento, Señor, sé tú proveyendo, los que han estado complicados con su trabajo también. Señor, te rogamos que tú seas con nuestra iglesia en general y por sobre todo, Señor, que tú nos alimentes espiritualmente en esta hora. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, antes de dar comienzo quisiera informar las cosas que estamos realizando en la semana. El día martes estamos orando a partir de las 8 de la tarde, estamos comunicando vía WhatsApp todo lo que son las peticiones y los agradecimientos para poder dirigirnos unánimes al Señor. El día jueves estamos realizando estudios de doctrina bíblica, también lo estamos compartiendo por audio vía WhatsApp. El día domingo, como usted bien sabe, en la mañana a las 10:30 estamos orando y el domingo en la tarde, a las 6 de la tarde, estamos llevando a cabo este culto de adoración y de estudio de la palabra del Señor. Ahora sí, hermano, hay un motivo especial por el cual agradecemos como iglesia esta semana, y es el aniversario. Esta semana estamos celebrando el aniversario y principalmente el otro domingo vamos a tener un culto especial de aniversario como congregación. Y es por eso que también les vamos a solicitar a quienes ven hoy día el culto y a quienes están en contacto con nosotros, poder enviarnos un video saludando, de manera que el próximo domingo nosotros hagamos una recopilación de estos videos y los podamos enviar a ustedes. Este video tiene que ser acotado, de alrededor de 2 minutos cada uno, porque la idea es que todos tengan participación. Así que los invito, hermanos, a que puedan compartir desde sus hogares cómo están, enviar un saludo afectuoso a la iglesia, una felicitación, una bendición, y lo que usted quiera compartir en un lapso de 2 minutos, para yo juntarlos y enviarlos por medio de un video la próxima semana en el culto especial que vamos a tener. Antes solíamos reunirnos quizás en el anexo a compartir un alimento, lamentablemente ahora no podemos hacer eso, pero sí vamos a hacer un video especial con saludos de los hermanos, con saludos de los ancianos de nuestra iglesia, de manera que podamos vernos a las caras quizás como no lo hemos hecho hace mucho tiempo. Así que eso, hermanos, los dejo invitados, también se los voy a recordar durante la semana para que usted esté atento a las informaciones. Hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y les invito a que entonemos el himno número 458, Junto a la Cruz. Junto a la cruz do murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor, qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria, junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre está mi corazón, mi alma está llena de gozo y paz, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria, junto a la cruz hay un manantial de agua de vida cual puro cristal, fue apagada por Cristo mi ser, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a
Hermanos, entonemos ahora el himno número 430, Dulces melodías cantaré. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor, a su nombre gloria yo daré, por su inefable amor. De Jesús el nombre, dulces para mí, canta el alma mía, melodías a mi Rey. Yo vivía en sombras y en dolor, triste, herido, pobre y vil, mas la tierna mano del Señor me llevó a su redil. De Jesús el nombre, dulces para mí, canta el alma mía, melodías a mi Rey. Fuente perennal de gracia hallé, al amparo de su amor, su sonriente faz me imparte fe, esperanza y valor. De Jesús el nombre, dulces para mí, canta el alma mía, melodías a mi Rey. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. De Jesús el nombre, dulces para mí, canta el alma mía, melodías a mi Rey. La rosada aurora anuncia ya que Jesús por mí vendrá, mi alma alegre con él reinará en la celestial ciudad. De Jesús el nombre, dulces para mí, canta el alma mía, melodías a mi Rey. Amén. Agradecemos al Señor por esos himnos y porque también podemos cantarle de nuestros hogares. Y vamos entonces a continuar con el estudio de su palabra. Y hoy día quisiera llevarlos a meditar en un pasaje que quizás todos hemos estudiado, que ya todos hemos leído, y tiene que ver con la historia de Caín y Abel. Y usted puede acompañarme en sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Y dice así: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano, Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enceñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos, esta es una historia bastante cruda, que revela una realidad
y es la realidad del pecado. Como acabamos de leer, Caín y Abel fueron los primeros dos hijos de Adán y Eva. Es más, podríamos decir que Caín y Abel fueron las primeras dos personas que nacieron del vientre de una mujer. Incluso algunos especulan que probablemente sean las primeras personas que tienen ombligo. No sabemos si esto sea cierto o no, pero la verdad es que estas son las primeras dos personas nacidos después de la caída, después de que el pecado ingresó al mundo. Y estas personas nacieron en favor de un mandamiento que había hecho el Señor a Adán y Eva. Usted recordará en el capítulo 1, versículo 28 del mismo libro, donde Jehová les dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, en atención a este mandato, Adán y Eva procrean y tienen a dos hijos, a Caín y Abel. Y estos dos varones tenían un comportamiento marcado en cuanto a su oficio. Uno de ellos, Caín, era agricultor, era labrador de la tierra. Y por otro lado, Abel fue pastor de ovejas, o lo que hoy día nosotros conocemos como una persona que se dedica a la ganadería. Y si usted se da cuenta, hasta el día de hoy estos oficios son relevantes para las naciones y para las sociedades. Si sucede que estas personas, cuando fue pasando el tiempo y no sabemos la edad cuando sucedió, estos hombres se acercaron a presentar ofrenda al Señor, a adorar al Señor. Por un lado, Caín tomó de sus frutos, de lo que había nacido de su cosecha, y Abel, por otro lado, tomó los primogénitos que habían nacido de su ganado y los más gordos, y lo presentaron delante del Señor. Pero frente a esto, el Señor mira con agrado a uno de los dos, mira con agrado a Abel, porque había presentado los primogénitos y lo más gordo de su ganado, y no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Y qué es lo que sucede? A Caín lo embargó un sentimiento pecaminoso, un sentimiento que lo llevó al error. Él se colmó de envidia hacia su hermano. La envidia fue muy grande, y la Biblia declara, y usted puede leerlo también, que él se ensañó en gran manera con su hermano y su semblante decayó su semblante. Y aun cuando este hombre fue confrontado por el Señor y el Señor le advierte de lo que estaba sintiendo, este hombre llega al punto de lo que menciona el versículo 8, donde dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. A ese nivel llegó el pecado de Abel. Pero para entender este pasaje nosotros debemos leer nuevamente lo que había pasado en el capítulo anterior de este libro, en el capítulo 3, donde sus padres Adán y Eva habían escuchado expresamente un mandato del Señor de no comer de cierto árbol. Ellos habían escuchado el mandato de la boca de Dios de privarse de un árbol. Sin embargo, ellos desafiaron la autoridad de Dios. Ellos desobedecieron a aquel Dios que los había creado, que los había sustentado, que les había dado autoridad sobre todo lo que había en el mundo. A pesar de todo esto, ellos no miraron al Señor como autoridad y lo desafiaron y pecaron haciendo caso a la serpiente. De esta manera, a través del pecado de Adán y de que ellos hayan cedido ante la tentación, toda la creación nace inclinada hacia el mal. Producto de ese primer pecado de desobediencia ante el Dios Santo, toda la creación y todos los hombres hoy día nacen con una inclinación natural hacia el mal. Usted podrá leer en el Salmo 58, versículo 3, donde dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Es decir, desde que el hombre pone un pie en esta tierra y que la mujer pone un pie en esta tierra, son pecadores, tienen una inclinación hacia el pecado, porque el Señor de alguna manera permitió que estos hombres, Adán y Eva, quienes debían morir, permaneciesen en la tierra. Por lo tanto, toda su heredad, sus hijos, sus nietos y todas las generaciones futuras iban a venir con este pecado, iban a venir
cargados con esta tendencia. Y de esta manera es que nace Caín y Abel, posterior a que Adán y Eva pecan y que de alguna manera generan todo este impacto de pecado en la humanidad, nacen sus hijos, Caín y Abel. Entonces ellos, si usted compara la situación en la cual viene Adán y Eva al mundo y la situación en la cual viene Caín y Abel al mundo, son completamente distintas. Porque Caín y Abel vienen en un mundo que ya ha sido trastocado por el pecado y que hoy día, y que continúa siendo hoy día pecaminoso, y que ha tenido consecuencias a nivel de naturaleza, a nivel del comportamiento humano, a nivel de las sociedades, a nivel de la salud del ser humano y una serie de otras cosas que ha impactado el pecado en la vida del mundo. Y usted podrá notar una primera característica que sucedió con Caín con respecto al pecado. Y lo primero que usted podrá notar es que el pecado lo encegueció, el pecado cega, le impidió ver el camino correcto. Una de las características del pecado que vemos en Caín es efectivamente esto: él no podía y no fue capaz de ver cuál era el camino que debía seguir. Usted podrá notar que en el versículo 7 el Señor tiene misericordia de Caín y le advierte de que sus sentimientos lo iban a llevar por un mal camino. El Señor tuvo misericordia de este hombre y le advirtió de que iba a terminar mal si seguía así. Sin embargo, Caín no se interesó en honrar a Jehová. Había algo más relevante para él, y era su propio orgullo. Él no actuó de acuerdo a las palabras del Señor. Él simplemente se dejó guiar por sus sentimientos de envidia y de orgullo, lo que terminó quitándole la vida a su hermano. Y aún más usted podrá ver lo que pasó después con Caín. El Señor lo condena por el acto que él comete, y aún así Caín no muestra arrepentimiento, no da muestras de un arrepentimiento por lo que él había hecho. Y esto me recordaba mucho, hermanos, a lo que pasó en estas semanas con un padre que violentó contra su hija y la mató. Él posteriormente, al entrevistarlo, él no daba muestras de arrepentimiento. Él no mostraba que estaba de alguna manera dolido por lo que había hecho. No daba muestras de arrepentimiento. Y la verdad, hermanos, que aunque probablemente ninguno de nosotros haya cometido un pecado tan fuerte como el que cometió Caín, de alguna manera nosotros también hemos heredado esa actitud, esa manera de afrontar la vida y de tomar decisiones. Muchas veces nosotros achicamos o hacemos más pequeños y menos relevantes nuestros pecados. No hacemos lo que sabemos. Aunque muchos hemos conocido el consejo de Dios, hemos escuchado continuamente los mandatos del Señor hacia nuestra vida, hemos hecho oídos sordos. Porque aunque podemos declarar de que somos humildes en lo material, no somos lo suficientemente humildes en lo espiritual. Nuestro amor propio y el amor al pecado son más fuertes. Nuestro orgullo es grande cuando se trata de cosas espirituales. No debemos aferrarnos entonces a nuestros pensamientos, no debemos aferrarnos a nuestros sentimientos, no debemos aferrarnos a nuestros sueños y nuestros deseos. Debemos aferrarnos a la voluntad de Dios. Y de esa manera saldremos victoriosos de cada tentación. Solo la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nuestras vidas. Debemos abrir nuestros ojos, no dejemos cegarnos por el pecado, no nos ceguemos. Despojémonos de nuestro orgullo y aceptemos con humildad el consejo y el perdón que el Señor nos ha ofrecido. No podemos quedarnos como Caín, no podemos hacer oídos sordos al mandato del Señor, no podemos vivir una vida esquivando el arrepentimiento. Debemos acercarnos al Señor, haciendo su voluntad y pidiendo perdón porque hemos pecado. El ejemplo de Caín es un contraejemplo, nos muestra lo que no debemos hacer. No debemos hacer oídos sordos,
No debemos evadir el perdón del Señor. Y hay otra cosa muy interesante que nos muestra este relato. Si usted podrá notar que Caín y Abel eran la tercera y cuarta persona que vivió en la tierra. Es decir, junto a Caín y Abel, cuando ellos nacieron, solamente habían otras dos personas, que eran Adán y Eva. Y usted podrá notar que Caín, al cometer esa atrocidad, pecó sin que en ese tiempo existiera cultura. Él pecó sin haber contemplado otro asesinato antes. Él pecó sin haber visto a otra persona morir. Él pecó sin haber visto las noticias, sin haber visto una serie, sin haber visto las novelas donde hoy día podemos ver que matan a personas como si nada. Él no había visto una muerte hasta ese día. Es más, él ni siquiera estaba tan cercano a la muerte de los animales. Él era el agricultor de los hermanos. Pero a pesar de que él no había visto a otra persona morir, él comete esa atrocidad contra su hermano. ¿Y sabe qué es lo que nos muestra? Que el pecado que tenía ese hombre era suficiente para cometer aquel delito. El pecado que tenía interno ese hombre en sí mismo era suficiente para matar a su hermano. Y si usted nota cómo él llevó a cabo esta obra, él toma a su hermano y lo lleva hacia afuera, lo aleja de donde él estaba. Es decir, fue de alguna manera un asesinato premeditado. Él había pensado cómo lo iba a hacer. Ni siquiera fue una acción momentánea que se le ocurrió, sino que él hizo un plan para llevar a cabo esa obra. Él sabía las consecuencias, sabía que no debía ser descubierto. Pero aún así, él atentó contra la vida de su hermano. Y esto es algo que debemos entender con respecto a la naturaleza del pecado y la capacidad que tiene el pecado para obrar en nosotros. Hubo suficiente envidia y hubo suficiente orgullo en Caín para matar a su hermano. Él no necesitó aprender de este pecado, él no necesitó ver otro asesinato, le bastaba solamente con su naturaleza caída, con lo que había en él, con sus sentimientos internos de envidia, de orgullo, para cometer tal atrocidad. Y esto, hermanos, lo menciono porque muchas veces nosotros tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos. Y cuando pecamos, inmediatamente buscamos otro culpable. O culpamos a Satanás, que nos tienta, o culpamos a la situación. Incluso algunos culpan a sus traumas de la niñez, o a la forma en la cual fueron criados, o que yo salí parecido a mi papá, o que mi familia es así, es alterada. Enseguida buscan excusas. Pero debemos saber, hermanos, que siempre nosotros seremos responsables de nuestro pecado ante Dios. Nosotros, en última instancia, somos los responsables de nuestro pecado. Nadie externo a nosotros. Y sabe que hoy día la psicología y el mundo en general ha procurado dejar al hombre sin culpa por lo que hace, sin culpa por sus errores. No busca confrontar a la persona con su maldad, sino que busca culpables fuera de ella. Por ejemplo, usted puede ver cuando se habla de un ladrón, usted puede ver que las personas dicen, no, él cometió esa atrocidad porque no tenía dinero. Es decir, está buscando algo externo. No, él cometió esa atrocidad porque su papá era ladrón. También está buscando una excusa. O él cometió una atrocidad porque lo trataron mal cuando niño. También es algo externo a la persona. Pero nadie señala que el ladrón comete hurto porque él mismo se permitió a sí mismo ceder ante la tentación de robar. No debemos buscar la culpa en otro lado, debemos buscarla en nosotros mismos. Y esto nos muestra muy claramente la historia de Caín. Con el pecado que había en él, en ese entonces, fue suficiente para matar a su hermano. No había un agente externo, fue suficiente con lo que él tenía dentro de sí. Y hermanos, esto es algo que debemos atesorar.
No podemos vivir una vida orgullosa que no acepta el error propio. Debemos reconocer constantemente y con humildad que hemos fallado delante de Dios, que hemos fallado delante del Creador y sustentador de todas las cosas, y que debemos arrepentirnos delante de su presencia. Hay suficiente pecado en nosotros para desviarnos. No tenemos que buscar excusas por fuera. Hay suficiente pecado en nosotros para avanzar hacia el camino incorrecto. Pero hermanos, lo más grandioso de esta mala noticia del pecado es que el Señor también nos ha dejado la forma de poder alejarnos y de poder vencer el pecado. Nosotros podemos vencerlo, y de hecho el pecado ya fue vencido una vez. Debemos escuchar el consejo que le hizo Jehová a Caín antes de que él peque. Jehová le dijo lo siguiente: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y fíjese esta última parte: y tú te enseñorearás de él. Es decir, el Señor le declara a Caín que efectivamente el pecado estaba a la puerta, que efectivamente su inclinación iba a ser hacia el pecado. Pero también le declara que hay una salida y que él se podía enseñorear del pecado, de que él podía vencer a la tentación y obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay una salida para cambiar su vida, para cambiar sus sentimientos, para cambiar la forma en la cual estamos avanzando. Y esto nos declara el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 24. Dice: porque los que son de Cristo han crucificado a la carne y sus pasiones, a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quisiera resaltar lo primero que señala este pasaje. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Es decir, hay una salida, y es correr a la cruz de Cristo. En la cruz el Señor crucificó el pecado, las pasiones y sus deseos. En la cruz el Señor terminó con el poder de la serpiente. Él hirió en la cabeza a la serpiente, Él hirió en la cabeza al pecado, dándonos la posibilidad de enseñorearnos de Él, de vencerlo y de llevar una vida ya no de acuerdo a la voluntad de la carne, sino a la voluntad del Espíritu. Ya no una vida de acuerdo a mis pensamientos, sino a los pensamientos de Él. Y todo eso el Señor lo consiguió venciendo en aquella cruz, pasando por alto nuestros pecados y brindándonos la vida perfecta de Cristo. Y esa es la invitación que les hago el día de hoy. Reconozcamos, hermanos, que el pecado nos ha enceguecido, que el pecado no nos muestra la voluntad del Señor, y que en nosotros mismos hay suficiente pecado para caminar hacia el camino incorrecto. Pero también el Señor nos ha dotado de la libertad del pecado por medio del sacrificio de su Hijo. Acerquémonos confiadamente al Señor Jesús, declarándonos como pecadores, pero como pecadores arrepentidos, que anhelan seguir su voluntad. Y como iglesia también, que ese pueda ser nuestro sentir, reconocer que hemos fallado, que hemos cometido errores, pero que el Señor nos puede hacer cambiar, que el Señor nos puede moldear y que el Señor nos ofrece perdón y vida eterna. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que nos bendiga en esta semana y que nos pueda ayudar a meditar en torno a lo que hacemos, a lo que pensamos y a lo que decimos. Amén.